Bien, bueno, vamos comenzando entonces. Avisos que quizás quedaron, que se perdieron un poco porque se dieron al final de la clase. Hablamos del tema de cambio de fecha de recuperatorio. Así a grandes rasgos, me parece que los que están acá no tienen que recuperar, pero lo dejo grabado inicio y final, y igualmente voy a avisar también en el campus. Vimos de cambiar el tema de la fecha del recuperatorio al 23 porque el 30 estaba anunciado paro general de transporte. Entonces, para evitarles problemas a ustedes de transporte, valga la redundancia, y que no les tenga que implicar eh, movidas eh, difíciles o que tengan que pagar un remis, un Uber o lo que sea para llegar, no es la idea. Ya se pactó con todos los profesores de introducción a la química el poder pasar el examen el 23. Se rendiría en T6 los que rindieron en CUDI. Me deberían avisar si rendirían de vuelta en CUDI, porque ahí sí hay medio un problema de día que lo tenemos que se puede solucionar, pero bueno, les tengo que avisar, tenemos fecha. Pero bueno, nada, vamos amoldándonos a lo que podemos y tratando de priorizar que ustedes puedan cursar, rendir, etcétera. Y con respecto a esta semana bueno, de movilización con respecto a el veto eh, de todo lo que es la parte de financiación de la universidad, el paro, ustedes calculo que las materias que ustedes cursan los jueves ya les habrán avisado que es mañana, y estos días tocaba todo lo que era la parte de clases públicas. Como nosotros es virtual, ¿sí? La realidad es que no teníamos chance de hacer una clase pública, implicaba toda una movilización completamente diferente. Una de las cosas que a mí se me ocurrió, pero que me parecía que podíamos charlar entre todos, es que como yo tengo las grabaciones y las voy a subir a YouTube, ¿sí? Y ustedes, yo les paso el link y lo pongo en público para que ustedes lo puedan ver, a lo sumo lo que podemos llegar a hacer, clase pública es una muy buena pregunta, más que nada porque ustedes recién arrancan. Una clase pública es en algún espacio de la universidad más abierto, o incluso hacer clases en centros públicos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en la calle, a veces se cortan calles y ponen asientos y se hace la clase para que pueda participar el que quiera. Eh, Algunos han hecho, por ejemplo, en centros, el centro de, por ejemplo, no sé por Burlingame cuál es el centro más cercano a la universidad, pero más o menos sería por ahí. Eh, y ponen asientos, en las mejores organizaciones también llevan una pizarra. Entonces ustedes tienen la clase normalmente, para que ustedes no pierdan la clase, pero puede sentarse el que quiera y escuchar una clase. Quizás en nuestro caso es claro, para visibilizar lo que hacemos. Entonces, quizás para lo nuestro y más avanzado en la carrera, medio que el que cae no entiende mucho, pero hay algunas materias que son más introductorias que está bueno porque puede participar otras personas. Pero es más que nada para visibilizar lo que se hace. Eh, y es una visibilización, y aparte ustedes no pierden la clase porque se da normalmente. Pero bueno, en nuestro caso, a mí no me parecía, por ejemplo, pasar el link de la videoclase, porque hay mucho troll, y la verdad que era ponerlos a ustedes en riesgo de que, o más que riesgo, que pasen un mal momento. Entonces no me parecía lo público pasarlo por ahí, pero así quizás lo que se puede hacer es compartir el link de la clase a ustedes, yo les paso el link y decir, bueno, esta fue una clase en la que nosotros cursamos introducción a la química, y poder divulgar lo que se hace, que ustedes cursan, que estudian, quienes llegan a la universidad, porque creo que una de las cosas que más molestó de estos últimos dichos es ignorar las realidades con las que ustedes llegan acá, eh, y que muy pocos son los privilegiados que llegan y no trabajan, están en un estado ideal,
sino que muchos hacen muchísimo esfuerzo para poder estudiar y que la universidad pública a ustedes les permite eso. Eh, sí, nada, la idea sería esto de clase pública, que ustedes puedan divulgar la grabación. Eso a mí igualmente me va a implicar editarlo rápido y después se los paso. Pero bueno, esa era la propuesta más que nada para cuidarlos, pero no quedarnos de brazos cruzados. Después lo charlamos bien. O si alguno está en contra, también me lo puede decir, eso no hay drama porque la clase es de todos. Buenos días. Bien, bueno, los que se fueron sumando, poder poner nombre y apellido en el chat y arrancamos. Esta partecita la vamos a dedicar a dudas, consultas de ejercicios de cantidades en química. Más que nada, no solo porque era lo que correspondería, sino que para arrancar esta nueva clase que es soluciones, hace falta tener bien claro la parte de cantidades en química porque lo vamos a usar, ¿sí?, en una cuestión más práctica. Entonces, toda duda, consulta que ustedes tengan, ya sea ejercicio o teórico, la idea es poder sacarla ahora, así ya podemos comenzar soluciones. Silus. Profe, a mí lo que me está costando principalmente, yo soy muy metódica y entiendo bastante matemáticas, entonces es como que sé lo que necesito saber, digamos, pero con Mm, esto me está pasando algo particular que es que no me salen los ejercicios, o sea, no los razono, no los pienso como realmente son. ok. Y me está preocupando porque no, digamos, hasta el ejercicio más bobo, como es el número 1, me lo puse a hacer y no lo entiendo. Eso es lo que me está pasando. No entiendo, entiendo lo que me piden, pero no entiendo cómo llegar al resultado. Y me pasó con todos y me resulta realmente frustrante. Bien. Vamos arrancando con eso. Vamos con el uno que también ahí si se despejan las dudas es como que va a relajar un poco más. Bien, a ver esto. A ver si puedo. Así ya les comparto la pantalla. Bien. Ahí está. Ahí ya les comparto. Ahí creo que ya se debería ver. Listo. Bien. Ahí está. Bien, entonces, ejercicio uno. Cantidades en química. Ejercicio uno. Nos dicen, ¿cuál es la masa de un átomo de aluminio en gramos y en UMAS? Y el B, ¿cuántos átomos de aluminio hay en un gramo? Bueno, vamos por partes. En el A nos preguntan un átomo de aluminio. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos visto nosotros de un atomito. Uno solo. Hay que agarrar la tabla periódica. Ahí está. Un átomo de aluminio. Aluminio. 27, profe. ¿Cómo? 27, 26,98. Exacto, 26,98, 27. Entonces, la masa del aluminio, ya ver la tabla periódica nos dice que tiene una masa de 27 UMAS. La primera pregunta que nosotros nos hacen en gramos y en UMAS. Bueno, en UMAS ya la tenemos, 27 UMAS. Ahora, también vimos que de UMA podíamos pasar a gramo. Ahí, profe, no sería también 27 gramos, porque ahí entonces me hago el lío. No, porque 27 gramos sería un mol de aluminio.
Ahí está. Entonces, numéricamente va a ser equivalente cuando pasamos de un átomo a un mol. Pero cuando estamos haciendo el pasaje de UMA a gramo, ahí estamos haciendo un pasaje de unidad. En el otro estamos hablando de cantidades. Entonces, donde aumenta la cantidad de átomos que nosotros tenemos. Entonces, es como decirte, yo tengo... habíamos hecho el chiste de las medialunas. Yo tengo una medialuna y pesa 20 gramos. Este de UMA gramos sería el equivalente a pasar a miligramos. Necesito la equivalencia de la unidad para poder pasarlo, pero la cantidad sigue siendo la misma. Entonces, si yo sé que 1 gramo son 1000 miligramos, entonces estos 20 gramos son 20.000 miligramos. E hice el pasaje de unidad. Entonces acá lo que nosotros nos estaría faltando es el dato. Faltando, en realidad lo tenemos. Pero lo que nos falta ahí para poder hacer el pasaje es qué relación tenemos entre UMA y gramo que nos permitiría hacer ese pasaje. ¿Qué dato teníamos? El de espere que no lo encuentro, pero ya sé cuál teníamos. Ahora se lo digo. Una UMA. 1,661 por 10 a la menos 24. Exactamente. 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, mis 27 UMAs, ¿cuántos gramos van a ser? Entonces, con la regla de 3, 27 por 1,661 por 10 a la menos 24 dividido 1 UMA. Y eso nos va a dar la cantidad de gramos de aluminio. Que, ahí ya les digo, $4,48, profe. exactamente, 4,48. Si alguno se quiere quedar con 3 cifras significativas, sería 48,5, porque después sigue 4,7 por 10 a la menos 23 gramos. Entonces, esa es la masa de un átomo de aluminio en gramos. Bueno, ahí ya se me despejó algo, porque yo lo que pensaba era que era lo mismo, 27 UMAs que 27 gramos en el átomo. Y usted Claro. ya me despejó. Bueno, ahora con este dato que sacamos recién, ahí podemos entender que esto es lo que representa un átomo de aluminio. Entonces, esto es 1 en esos 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio que habrían un mol de aluminio. Por eso tiene sentido que sea 27 gramos, porque es este poquitito, pero multiplicado por esta cantidad de átomos. Es más, si hacen las cuentas, le va a dar 27 gramos. Decimal más, decimal menos, pero les va a dar 27 gramos. Creo que es 27,007. Entonces, el mol, lo que viene a salvarnos la vida en este caso, es poder trabajar en la macroescala con números sencillos. Y a su vez nos soluciona este hecho que realmente no podemos, que es pesar de un átomo. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que pesar, no solo para el laboratorio, para la cocina, tenemos que pesar en gramos, uno agarra una cucharadita y va agregando y va viendo cómo varía el número. Entonces, bueno, le falta una cucharadita más de esto. O no sé,
los que están más estrictos con la dieta, que te pesan la cantidad de fideos, la cantidad de granitos de arroz para la porción. Yo puedo agarrar un grano de arroz o un fideo, ¿sí? Para llegar al peso que yo necesito, va, a la masa que yo necesito. Pero el átomo, no tengo forma de agarrar un átomo y decir, me falta un átomo para llegar a esto. Entonces, esta unidad de mol nos permite correlacionar la cantidad de átomos que tengo, ¿sí? Con la masa, para que yo pueda pesar la masa y me quede tranquila de que todos esos átomos que yo necesito están ahí. Y lo puedo pesar por la masa nomás. Pero bueno, es verdad que hay que pasar todo este proceso feo del pasaje de gramo a UMA, de átomo a mol, hasta que llegamos a esta parte de decir, bueno, me olvido, descontextualizo y ya empiezo a pesar en gramos o sacar moles sin tener que hacer todas estas cuentas. Que eso viene en la próxima unidad, donde decimos, qué lindo todo lo que vimos en la anterior, ahora empiezo a usar mol, fin. Perdón, ahí. Bueno, y en la siguiente parte del ejercicio 1 dice, ¿y qué pasa? ¿Cuántos átomos de aluminio hay en un gramo? Ahí, con este dato que nosotros sacamos recién, nos habilita hacerlo de dos formas diferentes, ¿sí? Una más sencilla que otra, dependiendo las cuentas que yo haya hecho previamente. Una es, si yo ya sé que un átomo de aluminio es esta masa, ¿sí? Si un átomo de aluminio es este 4,485 por 10 a la menos 23 gramos, un gramo, ¿cuántos átomos son? Tranquilamente puedo hacer esta cuenta. Tiene notación científica y si uno no está muy canchero usando la calculadora con notación científica, puede complicarse. Ahora vemos cómo se puede hacer una más sencilla. Pero así tranquilamente podemos hacer. Encima es fácil porque es 1 por 1. Claro, ahí nos daría lo mismo, ¿no? Pero en vez de gramos, átomos de aluminio, porque gramos se va con gramos de abajo. Claro, pero es 1 por 1 y eso lo divido por 4,485. Entonces, como lo divido, te va a dar otro número. ...4,4... o 4,48... o 48,5, dependiendo de las cifras que hayan agarrado. Nos va a dar 2,23 por 10 a la 22. ¿Por qué, profe? Si estamos dividiendo por 1 y multiplicando por 1. No, multipliqué por 1, dividí por 4,485 por 10 a la menos 23. Hice esto. Dividido al 1 por 4,485. Exacto. En regla de 3 simples, multiplico cruzado, divido por el último. Claro, tiene razón, sí. Y ahí nos quedan. Pero igualmente, más allá de lo matemáticamente correcto, fíjense, acá vamos a tener que aplicar el sentido común, que es el sentido menos común de todos, porque es lo último que pensamos. ¿Qué pasa? Yo estoy diciendo que un solo átomo de aluminio es este número infinitamente chiquito en gramos. Entonces, si yo tengo 1 gramo, mi criterio va a ser, allá tengo que tener una cosa enorme. Porque si uno solo es este poquito, 1 gramo, que es este 23, o sea que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así 23 veces más grande, acá tengo que tener una cosa enorme. O mejor dicho, tengo que tener un montón de átomos para que llegue al gramo. Si no hubiésemos tenido este valor, ¿sí? Este valor
detallado de cuánto es un solo átomo, también lo podíamos hacer con solo datos de la tabla periódica. Y acá entra lo de 27 gramos. ¿Por qué? Porque si yo sé que un mol tiene una masa de 27 gramos, por esto mismo que dijimos, que es equivalente átomo con mol, 27 con 27, pero cambia más a gramos. Y también sé, porque es una equivalencia, también sé que en un mol lo que va a haber son 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Armo la regla de 3 acá y digo en un gramo cuántos átomos hay. Entonces, en este caso era mucho más sencillo hacer la primera cuenta porque ya tenía directo cuánta masa representaba un átomo de aluminio. Pero en caso de que no tuviese ese dato, también lo puedo calcular con lo que tengo en la tabla periódica. Porque sé que un mol son 27 gramos y que ese mol está constituido por 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Entonces puedo calcular cuánto hay en un gramo. Y ahí también es 1 por 6,022 por 10 a la 23 dividido 27 gramos. Acá tiene un poquito más de números y ocurre el caso que yo les había dicho. Hay que tener mucho cuidado porque no todas las reglas de 3 terminan dividiendo por 1. ¿Sí? Entonces por eso yo les hago el paso a paso incluso cuando tenemos unos que son una pavada. Pero si pasan muchos unos, después en el parcial me pasa que se me olvidan de dividir o se me olvidan de multiplicar y es distinto de 1. Fíjense que si hacen 6,022 por 10 a la 23 dividido 27, les va a dar 2,23 por 10 a la 22. Entonces, cifras significativas más, cifras significativas menos, llegan al mismo resultado. Pero como todas las veces les digo, más allá, o sea, acá tienen un trabajo un poco más difícil en esta parte de la materia, porque es trascender lo matemático, ¿sí? Hay que hacer las cuentas, sí. Lleva un proceso, sí. Pero también nosotros como estudiantes de química y no de matemática tenemos que trascender lo matemático para encontrarle un sentido químico a todo esto. Entonces, capaz que me hacen infinitas reglas de 3 simple, pero la pregunta que decía Luz, bueno, quiero razonarlo. Exactamente eso es lo que nosotros necesitamos. Poder razonar más allá de la cuenta. Entonces, la anterior era simplemente, me preguntaron cuántos átomos tengo de aluminio en un gramo. Tengo cuánta masa representa un átomo, me fijo cuántos va a haber en un gramo. Perfecto. Usé ese dato. ¿Tiene sentido? Sí, porque quiero saber cuántos hay y tengo cuánto vale uno solo. Ahora, este método para realizarlo es otro, que es yo sé por mol que esa determinada cantidad de átomos de aluminio, que es el número de Avogadro, tiene una masa de 27 gramos. Entonces yo ya sé que tengo ahí una equivalencia. Entonces un gramo, que es lo que a mí me preguntan, ¿cuántos átomos es? Entonces ahí tengo otra forma de sacar cuántos átomos tengo en una determinada cantidad de masa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dependiendo de cómo ustedes lo razonen, capaz que hay muchas formas de resolverlo. Pero lo importante es que tenga este criterio químico. Bien. ¿El primer ejemplo? Sí, cómo no. Los que anotaron me tiran la data de cuánto nos había dado. Creo que era algo de 4,485, ¿puede ser? 4,48, profe. Listo. Por 10 a la menos 23. Bien. Entonces es, si un átomo
de aluminio tiene una masa de 4,48 por 10 a la menos 23. Ah, dale, Maga, no hay problema. En 23 átomos. No, gramos. Ahí está. Gramos. Entonces, un gramo, ¿cuántos átomos va a ser? Entonces ahí multiplicamos, dividimos. Y eso nos había dado este también, este 1 por 1 dividido 4,48 por 10 a la menos 3, para los que suelen tener lío con la calculadora, pongan la notación científica entre paréntesis. Porque si no, hay algunas calculadoras que lo que interpretan es que hicieron 1 por 1 dividido 4,48, hace la calculadora esto, por 10 a la menos 23. Entonces les da un número por 10 a la menos 23. Así que a la calculadora díganle que no, que lo que ustedes quieren es multiplicar y que esto es todo un número entero. Por las dudas. Y esto nos da 2,23 por 10 a la 22. No, 10 a la 22. Bien, ¿algún ejercicio más que haya costado? Justo ahí me dijeron, el ejercicio 4. Perfecto. El ejercicio 4. Con ustedes había hecho el 5, ¿no? Barce había hecho el 5. Y con los de la noche hice el 3. Les dejé el 4 para que practicaran. Bien. El 4 dice, usted se cuenta con 5,78 por 10 a la 22 moléculas de propano. Y nos hacen una serie de preguntas. Dependiendo de cómo uno lo abarque, puede arrancar prolijito de la A a la F, como puede comenzar por el inciso que le interese. ¿Sí? Eso no hay una receta, porque era esto que les decía. Capaz que esto arranco por el D, paso a moles y después empiezo a calcular la cantidad en gramos. Y está bien. Pero si hacemos uno por uno en el orden que está, vamos a hacer esa metodología. Después les muestro, o si alguno lo hizo diferente, comenta a ver cuánto les dio. Bien, el A nos pregunta cuántos gramos hay en estas moléculas que nosotros tenemos. Entonces nos pregunta gramos. Bien, entonces nos piden pasar de cantidad de moléculas a gramos. ¿Qué equivalencia tenemos nosotros que correlaciona cantidad de moléculas, átomos o iones con cantidad de gramos? ¿O cómo comenzarían? ¿Qué les parece que habría que hacer?
¿Qué equivalencias teníamos nosotros? Un mol de moléculas. ¿Cuántas moléculas son? ¿Cuánto era un mol? 6,022 por la 23. Exacto. Un mol de moléculas es 6,022 por 10 a la 23. Y a su vez, un mol de este compuesto, ¿qué masa va a tener? ¿O cómo la calcularían? La suma de los dos, del carbono 3 y hidrógeno 8. Bien. ¿Y cuánto les da? No encuentro la tabla, pero la del hidrógeno es 1, serían 8, más la Bien. del carbono, que no me acuerdo cuánto es, pero 12. sería por 3. 12 por Perfecto. 3 más los 12 por 3 más, más los 8 más del 8. hidrógeno. Eso nos da 44. ¿Pero 44 qué? ¿Umas o gramos? Gramos, profe, porque es un mol. Exactamente. Bien, entonces, con estas dos equivalencias, tenemos la relación molécula-gramo. Entonces, podríamos poner que si un mol es esto, pero también es 44 gramos, es como decir 6 es igual a 4 más 2, pero también 6 es igual a 3 por 2. Entonces, 4 más 2 es igual a 3 por 2. Bueno, nosotros vamos a hacer esta misma pavada, pero con números feos. Es decir, que 6,022 por 10 a la 23 moléculas de propano van a tener una masa de 44 gramos. Entonces, 5,78 por 10 a la 22 ¿cuántos gramos son? Y ahí puedo sacar el inciso A. Sí, por favor recuerden poner los paréntesis y si no les da el número que vamos a decir a continuación, avisen cualquier cosa. Esto nos da 4,22 gramos. Ahora vamos a ponerlo acá. Listo. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Perdía alguno, alguna? Pero fíjense que lo que nosotros laburamos es con equivalencias para correlacionar los datos que tengo y que necesito. Y que todo se va a resumir en saber el número de Avogadro y poder calcular la masa a partir de la tabla periódica. Ok. Pero bueno, avisen cuando
se pierden desde que arrancamos, ¿sí? Entonces, es en base a la teoría que vimos la clase pasada. Tenemos la clase, tienen también los recursos bibliográficos, tienen los capítulos de los libros por si alguna cosa no se entendió, y cualquier cosa también tienen los foros para consultar cuando están muy perdidos con la teoría, ¿sí? Bien, entonces, pero bueno, tenemos el recurso de la grabación para que ustedes puedan ver o rever el ejercicio en caso de que no se haya entendido. Bien, entonces acá lo que hicimos fue, como usamos, perfecto Priscila, bien, vamos confirmando que las calculadoras ya están bien configuradas. Bien, entonces, nosotros lo que vamos a hacer a lo largo de todo este ejercicio es aprender a sacar datos a partir de las equivalencias que tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a poder correlacionar. Ah, los 44. Bien, ahí lo vemos. Esto viene de que un mol o la masa molar, habíamos visto la clase pasada, es un mol o masa molar. Ok, ahí acepto. Un mol de este compuesto, ¿sí? Su masa molar va a ser la sumatoria de las masas molares de cada uno de sus átomos. Entonces, como tiene 3 moles de carbono y 8 moles de hidrógeno, voy a ir a la tabla periódica y me voy a fijar la masa. El carbono tiene masa 12, entonces va a ser 12 gramos por 3, ¿sí? Porque son moles. Y en el caso del hidrógeno, la masa de un mol es 1 gramo, entonces van a ser la masa de 8. Hago 3 por 12, 36, más 4, 44 gramos. Perdón, más 8, 44 gramos. Es este cálculo de la masa molar, como calculábamos la masa molecular, pero ahora a escala moles. Buenísimo. Bien. Entonces, el siguiente ítem, si no me equivoco, es calcular la cantidad de gramos de carbono o de hidrógeno. No me acuerdo el orden, pero De carbono, profe. primero del carbono y después del hidrógeno. Perfecto. Bien, entonces, B es gramos pero de carbono. ¿Cómo se les ocurre que nosotros podemos calcular la cantidad de gramos de carbono? Ahí puede ser que ya es directamente 16 por 3. No, 12, perdón. 12 por 3 o no. O estoy pensando mal. Está cerca. No. ¿Por qué? Porque ese cálculo que vos estás haciendo es la cantidad de carbono que tiene un mol de este compuesto. Uh-huh. Pero nos sirve como equivalencia. ¿Por qué? Porque yo sé que de 44 gramos, que es el mol del compuesto, ese 12 por 3, o sea, esos 36, son de carbono. Entonces yo sé que de la totalidad de mi compuesto, 36 gramos son de carbono. Entonces, si yo en vez de 44 tengo 4,22 gramos del compuesto, ¿cuánto de eso es de carbono? Es como decirte, me hice un vasito de coca con Fernet. Pinto el ejemplo. Encima ni siquiera me gusta, pero bueno. Tengo 300 mililitros.
Pero de esos 300, 100, no está bien la proporción, pero no importa, 100 son de Fernet. Si yo hago 1 litro, ¿cuánto Fernet voy a gastar? Bueno, lo mismo estamos haciendo con esto. Yo tengo la totalidad de una mezcla de átomos, pero una proporción es de carbono. Entonces, ahí armamos la equivalencia y nos va a permitir calcular cuánto del total que tengo ahora, no el teórico, es carbono. Porque lo que dijo Luz suele ser, ¿sí?, un error cuando uno está en medio de parcial, cuando está extremadamente nervioso, que es que me quedo con el ideal, que es tipo, bueno, ¿cuánto carbono tengo? Y en el mol tengo 36. Respuesta 36. Y es como, no, pero ¿cuánto tengo en esta situación problemática? Entonces, falta ese pasito. Y es perfecto que salga ahora para que lo corrijamos ahora. Entonces, 4,22 por 36, ¿sí? Multiplico cruzado, divido, y nos queda 4,22 por 36 dividido 44. Entonces nos da 3,45. Fíjense cómo nos desligamos violentamente de la notación científica a cálculos felices. ¿Tiene sentido el resultado? Sí, es proporcional. Exactamente, es proporcional. Ya nos tiene que saltar la ficha si nos da más que el total, que algo pifiamos. Claro, lo que pasa es que yo no lo había relacionado, yo lo tomé como un dato suelto. Claro, es que suele Relacionado pasar sobre, eso. sí, no Por lo eso les digo, relacioné con la acá anterior. es cuando nosotros usamos el sentido menos común de todos, el sentido común, porque ahí lo que decimos es, si yo estoy hablando de algo que es una partecita, mínimamente el criterio que tengo que tener es que me tiene que dar menos que mi total. Bien. Y Y el para el C, hidrógeno hacemos exactamente lo mismo, pero con 8 gramos, digamos, con el peso del hidrógeno. exactamente. O hay otra opción. La resta. Exacto. Pero si usamos el anterior, el del peso, corroboramos que nos va a dar un buen resultado. Capaz que con la resta, si hicimos mal el paso anterior, nos dan mal los dos. Exactamente. Pero fíjense cómo ahí bifurcamos a dos caminos diferentes, pero que nos dan el mismo resultado. Entonces nos queda 4,22 por 8 dividido 44. Y nos da 0,77. Y ahí un chequeo que podemos hacer, como dijo Luz, si no hacemos por resta, es sumar lo que obtuvimos en B y C para ver si nos da lo mismo que A. Y fíjense que es 5,72, me llevo una, 2, me llevo una, 4. Nos da 4,22. Bien. Y fíjense que esta parte indirectamente trabajamos con mol, pero no lo usamos, o sea, no pusimos la palabra mol en ningún lado. ¿Podríamos haberlo hecho? Sí. Pero eso implicaba resolver desordenadamente, por así decirlo, los ítems. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque a ustedes les va a pasar que en el parcial van a tener libre albedrío, entonces van a poder resolver por donde ustedes quieran arrancar. O sea que tranquilamente ustedes podrían, en un ejercicio así,
en el parcial podrían arrancar, que mucha gente lo hace, ¿sí? Porque le resulta más fácil desligarse de la cantidad de moléculas y pasar a mol. Entonces ya trabaja con un número sencillito. Hace ya el pasaje de si un mol de este compuesto son 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas. Estas 5,78 por 10 a la 22 moléculas, ¿cuántos moles son? Esto es 5,78 por 10 a la 22 por 1, dividido 6,022 por 10 a la 23. Y esto nos da 0,1 o 0,096. Algunos arrancan el ejercicio, hacen eso de una y después ven qué hacen. Es una posibilidad, y más en este caso, porque nuestro inciso D es cuántos moles de este compuesto, que se llama propano, hay. Entonces, con esta cuenta ya respondíamos D. ¿Sí? Entonces, con eso, al calcular mol, después uno puede usar esta equivalencia y trabajábamos igual. Si un mol son 44 gramos, 0,096 mol, ¿cuántos gramos son? Podríamos haber calculado desde ahí. Y después, con la equivalencia de cuántos moles hay o cuántos gramos de carbono hay en esa cantidad de moles, también se podía usar. Pero bueno, nosotros elegimos el camino de ir A, B, C, D, así en orden. Pero si después, a medida que van haciendo los ejercicios, ustedes se sienten más cómodos sacándose de encima la cantidad de moléculas y pasando todo a mol, que es lo que después, más adelante, cuando ustedes ya tengan trabajos de laboratorio, van a hacer, porque no van a trabajar pesando moléculas, también ustedes pueden ir viendo cuál les resulta más cómodo. Bien, entonces el D ya lo respondimos. Tenemos 0,096 moles de propano, haciendo esta relación de cuántas moléculas tengo. Ahora el inciso E nos pide cuántos moles de carbono tenemos. Y ahí tenemos que mirar, cuando yo tengo un mol de este compuesto, ¿cuántos moles de carbono tengo? O sea, en un mol de propano, ¿cuántos moles de carbono tengo? 6,022 por 10 a la 23, profe. No, moles. Que habíamos visto la relación. 36 gramos. Tengo 36 gramos. ¿Que cuántos moles son esos? Un mol. Puta madre. Recordemos que así como hacíamos con las moléculas, en una molécula yo tengo en una molécula de carbono 3, hidrógeno 8, les hago la formulita de Lewis para que no se olviden de ella, que existe. No la van a volver a ver en este segundo parcial, pero para que no se olviden. Hay 3 moles de carbono, porque por cada una molécula tengo 3 átomos de carbono. Entonces, cuando yo lo escalo a moles, en un mol
de propano, tengo 3 moles de carbono. ¿Por qué? Porque esta es una molécula en ese mar de 6,022 por 10 a la 23. Entonces, por cada una de esas moléculas en ese chorrociento de número, hay 3 átomos de carbono. Entonces es 3 veces esa cantidad de moléculas. Por lo tanto tengo 3 moles. ¿Sí? Por eso decimos, numéricamente, cuando hacemos el pasaje de 1 a cantidad de mol, numéricamente es igual, porque es lo que hay en una molécula, vamos a mantener en 1 mol, pero cambian las unidades. Entonces, si en una molécula de propano, una molécula, tengo 3 carbonos, en 1 mol de esa molécula tengo 3 moles de carbono. Si no, hacemos un dibujito. Vamos a hacerlo con la... Voy a borrar acá porque esta equivalencia después ya no la usamos. Bien. Yo tengo... ¿Sí? Mi molécula. ¿Sí? Esta es una molécula de propano. En un mol, ¿sí? Que podría estar en un frasquito, vamos a decir que esto es un mol de propano. Tengo 6,022 por 10 a la 23 propanitos, ¿sí? De este. Entonces, cuando yo tengo una sola, ¿sí? Por cada una de estas tengo 1, 2, 3 carbonos. ¿Sí? Entonces, por cada una molécula tengo 3 carbonos. Ahora, a esta molécula, cuando tengo un mol, la multiplico por 6,022 por 10 a la 23 y me da un mol. Porque estoy teniendo 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Pero cuando multiplico esa molécula, estoy multiplicando esa cantidad de carbonos. Porque cada molécula tiene 3. Entonces esto es 3 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Que es lo mismo que decir 3 moles. Profe, y cuando y me pide que tengo que sacar átomos, ¿cómo hago? Tengo que tener en cuenta esa regla. ¿Por qué? Ah, Porque cuando a mí me pide que tengo moles y me pide moléculas, tengo que correlacionarlo con que un mol de a cualquier ver, cosa es 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Que era lo que sí, habíamos profe. dicho en la clase pasada, que es como a medida que vayamos practicando, nos tiene que resultar como cuando a nosotros nos dicen una docena, automáticamente yo voy a pensar en 12. Porque yo sé que en una docena hay 12. Hay un Mm, ejemplo que usábamos otros cuatrimestres para cantidades en química, a ver si eso se puede entender un toque más, siempre con comida, porque obvio, es con
sanguchitos, ¿sí? Entonces, se ríen, pero les juro que hay mucha gente que lo entendió a partir de esto. Si yo hago una docena, ¿sí? De sanguchitos, yo sé que tengo 12. Pero ¿cómo está hecho ese sanguchito? Tiene 2 tapas de pan, una feta de jamón, porque es más grande siempre, 2 de queso. Entonces, para hacer mi docena de sanguchitos, ¿cuánto necesito de cada cosa? Si cada sanguchito tiene 2 tapas de pan, una de jamón y 2 de queso, ¿cuántas tapas de pan necesito para terminar esos 12 sándwiches? 24, profe. 24. ¿Que cuántas docenas son? 2 docenas. Exacto. 2 docenas de pan, una docena de jamón, de fetas de jamón, y 2 docenas de fetas de queso. Dale, Maga, no hay problema. Fíjense, es lo mismo, pero con mol. Lo que yo veo en un átomo o molécula, en realidad en una molécula, lo veo en un sanguchito. ¿Sí? En una molécula veo lo que hay en un sanguchito. En una docena, cuando veo los componentes de cada uno, veo lo que hay en un mol. Y cuando me voy a los ingredientes, es decir, a los átomos que componen a la molécula, saco estas cantidades de docenas de cada ingrediente, saco la cantidad de moles de cada átomo. Entonces, por eso, cuando nosotros llegamos al inciso E, al ver la fórmula molecular, podemos ver que por cada 1 mol de propano, voy a tener 3 moles de carbono, porque ahí estoy viendo lo que compone a este compuesto. Entonces es 1 mol de propano, son 3 moles de carbono. Voy a volver a incluir en la clase de cantidades el ejemplo del sambuchito porque estaría ayudando a entender eso. ¿Ahí se entendió un poquito mejor? Sí, ahí sí se entiende, profe. Vieron que el poder supremo de explicar con comida. Después terminamos todos con hambre, pero se entiende. Bien, entonces, como ya tenemos la equivalencia, tenemos la cantidad de moles que sacamos en el D. Entonces, con 0,096 moles, ¿cuántos moles de carbono voy a tener? ¿0,288, profe? A ver. Entiendo que sí. Sí, 0,288 o 0,29 si redondean. Entonces tenemos el E, moles de carbono, 0,288. Bien. Y ahora en el F, que acá abajo ya no me va a entrar, el F es moles de hidrógeno. Acá con resta no lo podemos hacer como en el ejercicio anterior. Vamos a tener que recurrir sí o sí a esta regla de 3 que ya veníamos planteando, pero con hidrógeno. Que en este caso no sería
sería como nuestras fetas de queso o las tapas, en donde tengo más cantidad que lo que obtengo finalmente. Entonces voy a tener 8 moles de hidrógeno, ¿sí? Porque tengo 8 por cada una molécula. ...0,768, profe. 0,768 moles de hidrógeno. ¿Y eso también lo podemos redondear? Sí, en este caso se redondearía a 0,77. Sí. Y ahí les queda. ¿Sí? Este es como uno de los ejercicios centrales de la guía, porque ponen en práctica casi todo. Salvo lo de UMAS, que lo ven en otros, el pasaje de gramo a UMA, que lo ven en el ejercicio 1. Después este es central porque pueden hacer todos los pasajes. Molécula a gramo, molécula a mol. Pueden hacer mol a gramo también, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes, donde ustedes vean la factibilidad de hacer el ejercicio. Porque era como les decíamos, si arrancábamos por el inciso D, las cuentas de la A a la C la podíamos hacer con mol tranquilamente. Bien. Siendo y cuarto, avanzaría para que viéramos un poquito de teoría, ¿sí? Igualmente nos quedan 2 clases más de soluciones, ¿sí? Así que entre medio vamos a poder mechar ejercicios de soluciones y cosas que hayan quedado en el tintero de cantidades en química. Bien, ahí les comparto pantalla para que empecemos a ver un poquito. No, pantalla completa. Bien. Ahí estamos. Vamos a ir viendo igual de a pedacitos en las clases para que no sea un montón de información. Pero vamos a ir presentando a esta unidad. Lo que es la unidad de soluciones, ¿sí? Es empezar a pisar la unidad 1 con todos los conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo de la materia. ¿Sí? Es de esas unidades en las que uno dice, ah, mira, ahora entiendo un poco más lo que me presentaron el primer día. Si ustedes se acuerdan, nosotros presentamos en la unidad 1 que teníamos mezclas homogéneas o heterogéneas, ¿sí? Y que dentro de las mezclas homogéneas hablábamos de soluciones como aquella mezcla de 2 o más sustancias puras, ¿sí? Entonces, para que pueda ser una mezcla homogénea, una solución, necesitamos 2 o más componentes. Y esos componentes, en el caso para estudiar soluciones, van a tener nombres particulares. En estos nombres vamos a tener por un lado al soluto y por el otro lado al solvente. Que allá lejos de ese tiempo, en química más de la secundaria, por los ejemplos con los que se trabaja, porque tampoco es que se trabaja mucho con solventes orgánicos, por ejemplo, normalmente se hablaba de solvente al agua. Entonces, lo que ocurría es que uno confundía, no digo que se enseñara mal, sino que uno confundía por la sobreexposición a eso, a que el solvente era siempre acuoso y por ende uno lo llevaba a pensar que el solvente era líquido y que no podía tener un solvente sólido o un solvente gaseoso. ¿Sí, Luz?
Profe, perdón, ¿las soluciones son siempre mezclas homogéneas o pueden ser heterogéneas también? No, siempre homogéneas. Es una muy buena pregunta, siempre homogéneas. Entonces, lo que nosotros vamos a definir o reafirmar su definición es que el soluto va a ser el componente que esté presente en menor proporción y el solvente va a ser aquel que esté en mayor proporción. ¿Sí? Y que a su vez ambos tipos de componentes pueden existir en distintos estados de agregación, porque vamos a tener soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Porque como vimos, las mezclas, ¿sí?, pueden ser de todo tipo y tenemos métodos de separación para sólidos, líquidos y gaseosos. Bien, acá una serie de ejemplos, ¿sí? En el caso del bronce, podemos hablar de que es una solución sólido en sólido. Nosotros vimos cuando hablábamos del enlace metálico que una aleación entre dos metales, ¿sí? Mejor dicho, en un enlace metálico entre dos metales ocurrió una aleación. Bueno, cuando esa aleación es homogénea, es decir, que esta unión no permite diferenciar entre los metales participantes, como es el cobre y el estaño, podemos hablar de una solución sólido en sólido, ¿sí? Entonces este es el caso del bronce. El agua salada, ¿sí?, en la composición, en la presentación que ustedes quieran, ¿sí?, solución fisiológica, el agua para poner los fideos cuando le pusimos bien la cantidad, cualquier agua salada que no se vea la sal del fondo, estamos en presencia de una solución sólido en líquido, porque nuestro soluto era sólido y el agua está en estado líquido. Bien, la soda de mesa es un caso que a veces, dependiendo del punto de vista en el que se lo analice, nosotros habíamos hablado de que si yo distingo una fase, dale Luz, no hay problema, gracias por avisar. Entonces, la soda de mesa puede ser un caso dentro de los que es medio conflictivo, porque técnicamente nosotros estamos viendo el gas distribuido. Entonces, cuando nosotros hablamos de fase es como, bueno, yo estoy viendo que hay gas y que hay agua. Pero la soda, ¿sí?, o ese tipo de soluciones gaseosas, hay toda una distribución en esa fase, entonces podemos llegar a considerarla una solución o una mezcla homogénea de agua con gas, ¿sí? Y esta sería una solución gas en líquido, constituida por dióxido de carbono y agua. Después finalmente tenemos al gas natural, una solución gas en gas de propano y de butano, ¿sí? El gas que nosotros consumimos en las cocinas, por ejemplo, son soluciones gas en gas porque el gas natural siempre es una mezcla, no es un solo gas en particular. Ahora, ¿cómo se forma esta solución? Bueno, si hay algo que está bueno para esta parte de la materia, es armarse como un glosario o lista de definiciones, porque va a haber palabras como medias parecidas. Para formar una solución, lo que va a ocurrir entre el soluto y el solvente es un proceso de disolución, que acá surge y podemos contestar desde esta unidad un error que ocurrió bastante en el examen del primer parcial. Confundir que la sal de mesa, ¿sí?, el soluto, estaba en estado líquido. Y en realidad es un sólido, pero que está disuelto en el agua, que está interaccionando con este líquido, pero no cambió de estado, ¿sí? No es que cambió de sólido a líquido. Entonces, lo que ocurrió no fue un cambio en el estado de agregación, sino que lo que ocurrió fue un proceso de disolución. Las partículas, que pueden ser moléculas o iones, en el caso de la sal de mesa, iones del soluto,
y del solvente, que en este caso son moléculas de agua, establecen nuevas interacciones en reemplazo de las que existían dentro de cada sustancia pura por separado. Entonces, como podemos ver en la imagen, antes de que se incorpora el soluto y el solvente en esta solución, coexisten atrayendo a partir de atracciones soluto-soluto, que ustedes la van a ver en la próxima materia, química general e inorgánica, qué tipo de atracciones ocurren en cada uno. Nosotros nos vamos a quedar con la palabra atracciones, ¿sí? Que hay una interacción entre partículas de cada uno de estos componentes. Entonces tenemos atracciones soluto-soluto, atracciones solvente-solvente, y que cuando yo mezclo el soluto con el solvente, tienen que vencer esas atracciones para formar nuevas que vamos a llamar interacciones o atracciones solvente-soluto. ¿Sí? Entonces, estaba cada uno por su rancho y cuando los mezclan, interaccionan entre ellos. Para entender un poco qué ocurre y que no todo puede ser una solución, ¿sí? Por algo existen las mezclas heterogéneas, ¿sí? Que no se mezclan ni por casualidad. Y es que esas interacciones que decimos acá o atracciones no son fáciles de vencer, ¿sí? Entonces, para que se puedan rearmar o formar nuevas interacciones, tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, nosotros como no vemos polaridad en esta parte de la materia, vamos a explicar, ¿sí?, que los solventes y los solutos, que son diferentes respecto de la polaridad, van a tener baja solubilidad porque la fuerza con la que se atrae cada uno son diferentes. Entonces, para poder, la atracción de ambos no va a ser tan fuerte como la fuerza original. Es decir, cuando yo hago la solución, la interacción que yo propongo en la solución es menos fuerte, ¿sí?, o más débil que las que venían originalmente. Entonces se forman, pero hasta ahí. Por eso podemos hablar de baja solubilidad. Les habrá pasado que cuando ustedes mezclan, no es lo mismo mezclar un jugo de sobrecito en agua, o mejor dicho, no es lo mismo mezclar el grano de café que el café granulado. Bueno, tienen solubilidades diferentes. O ver el caso, que ahí ya vemos el caso extremísimo, que es el agua y el aceite. El agua es un solvente polar, el aceite, si lo pongo en poquita proporción, es un soluto no polar. Entonces ahí es tan baja la solubilidad que vemos dos fases completamente diferentes. En cambio, solventes y solutos de polaridades similares, lo que ocurre o lo que puede ocurrir son dos cosas. Que originalmente tanto el soluto como el solvente se atraigan con las mismas fuerzas. Entonces cuando los mezclo es casi un trámite, es tipo, bueno, listo, cambio una por otra, fin. O incluso las atracciones originales son menos efectivas que las que se forman cuando se mezclan. Por ejemplo, no sé si alguna vez armaron alcohol 70 para no tener que comprar el de la farmacia. ¿Alguno armó mezcla de agua con alcohol? Más que nada en la pandemia. Salimos todos a ponernos a mezclar alcohol 70 para no tener que hacer el alcohol 90, para no tener que gastar en alcohol 70. Se compraba el 96 y rendía más. Sí, es verdad. Bueno, cuando ustedes lo mezclaron, no sé si le prestaron atención, ¿tocaron el envase donde hacían la mezcla? ¿No notaron que levantaba temperatura? Por casualidad, ¿eh? No, profe, va, yo no. ¿Alguno más hizo? ¿Que haya visto que levanta temperatura?
Ahí estoy chusmeando. Pero nadie hizo alcohol 70, che. Bueno, lo que ocurre, el envase, no es que levanta temperatura, el nivel explota o se prende fuego, pero sí pasó cuando hicieron alcohol, los que hacían alcohol en gel casero, habrán visto noticias de accidentes hogareños. Y es que la mezcla agua-etanol, ¿sí? El etanol tiene unas determinadas fuerzas que cuando se mezcla con el agua le habilita otras más fuertes. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una alta solubilidad y hasta se libera energía en forma de calor. Entonces, lo que ocurría es que apenas levantaba un poquito la temperatura, nada más. Pero, para los que hacían alcohol en gel, había algunos componentes inflamables. Entonces, si lo hacían por su cuenta, sin mantener las condiciones, se prendía fuego. Por eso los que hicimos alcohol 70 no tuvimos accidentes hogareños porque no teníamos nada cerca inflamable que se pudiera prender fuego. Pero sí levantaba apenitas un poco la temperatura. Si lo vuelven a intentar hacer, fíjense, experimento casero. Total, el alcohol 70 viene bien para salir afuera. Pero fíjense, toquen cuando mezclan, toquen el envase que va a estar como tibiecito. Y eso tiene que ver con esto mismo. Estas fuerzas que se vencen en el proceso de disolución en casos en los que hay una alta solubilidad. Bien, hasta ahí son los conceptos teóricos de formación de soluciones. Y van a ver que en su formación profesional y en su labor profesional van a trabajar muchísimo con soluciones. Más que nada con lo que se habilita en la próxima materia, que es trabajar con reacciones. Y cuando uno trabaja con reacciones, normalmente no parte de un sólido, mezcla un sólido con otro sólido, pum, que ocurra la reacción, sino que normalmente arranca con soluciones de cada componente y los mezcla. Entonces, las soluciones van a ver que están en todos lados y que es muy necesario tener precisión de la composición de esa. Todo termina en ción. Pero bueno, necesitamos ser precisos con la composición de la solución, tanto del soluto como del solvente, pero principalmente del soluto. Porque normalmente las soluciones, salvo con solutos las que son soluciones orgánicas, pero si no, por lo general, el solvente es más un medio para un fin y lo que nos interesa es la cantidad que hay del soluto. Entonces, dicho esto, para que uno pudiera trabajar siempre con las mismas unidades, se introdujeron lo que son unidades de concentración, que es lo que nos permite puntualizar en la cantidad de soluto que hay presente en una cantidad dada, ya sea de solución como de solvente. Entonces, se armaron unidades de concentración de diferentes modos para poder expresar la relación que hay de soluto respecto de la solución que tenemos o respecto del solvente que agregamos. Entonces vamos a tener como dos grandes grupos en las unidades de concentración y acá es donde cantidades en química cobra muchísimo sentido, que es, vamos a tener por un lado las unidades de concentración que utilizan mol y las que no. Las que no son las que llamamos porcentaje, que son porcentaje masa en masa, masa en volumen y volumen en volumen. Lo que es porcentaje masa en masa, como lo dice la definición, es una determinada cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 5 gramos de mi soluto en 100 gramos de solución, va a ser la concentración de esa solución va a ser 5% masa en masa, porque tengo 5 gramos en 100 gramos de solución. ¿Sí? Y así la cantidad de gramos que sean.
Pero recordemos que es una proporción, no es que estamos atados a armar siempre 100 gramos de solución para que la concentración me quede linda. Va a ser proporcional. Si yo tengo que hacer 200 gramos de solución, 500 gramos de solución, voy a mantener estas relaciones. Entonces, si era una 5% masa en masa y tengo que hacer 500 gramos y voy a pesar 25 gramos de soluto para poder armar una solución con esa concentración. Ahora yo lo digo al aire, después vamos a ver ejercicios y se va a ver mucho mejor. En el porcentaje masa en volumen va a ser el criterio muy similar, solo que va a ser esta cantidad de gramos de soluto, pero en 100 mililitros de solución, es decir, en unidades de volumen. En la guía 0 que les puse, ya está cargada en el campus, están estos pasajes de unidades y reconocimientos de unidades, ¿sí? Porque gramo va a ser usado para todo lo que es masa, gramo, kilogramos, miligramos, etc. Y volumen, recordemos que la unidad de volumen es mililitro, litro, decilitro o centímetro cúbico, ¿sí? Y todos sus pasajes correspondientes. Entonces, gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Y porcentaje volumen en volumen, mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces, como verán, están estas tres unidades. ¿Es necesario usar las tres al mismo tiempo? No. Normalmente vamos a usar una dependiendo de la identidad de nuestro soluto y solvente y cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso del alcohol, ¿sí? El alcohol 70 o el alcohol 96, después vamos a analizar ese caso, que es un caso entretenido de ver, es que el alcohol, yo estoy agregando mililitro de alcohol, mililitro de agua. Entonces, si yo voy a expresar la concentración, me conviene volumen en volumen, porque agregué volumen de uno, volumen del otro. Un caso de porcentaje masa en volumen es el agua salada, ¿sí? ¿Por qué? Porque agrego gramos de soluto, la sal, en mililitros de agua, ¿sí? Volumen. Entonces, fíjense que hay ciertas unidades de concentración que se van a ir adecuando a la solución que yo estoy armando. De ahí a que en nuestros ejercicios de la guía va a haber muchos de pasajes en todas las unidades de concentración para que ustedes practiquen. Pero en lo real van a usar las que les queden más cómodos. Y después tenemos las unidades de concentración expresadas en moles, ¿sí? Que lo que es unidades de concentración que utilizan moles como unidad de soluto, vamos a tener molaridad, que esta creo que con el número de Avogadro es el segundo o tercer tatuaje que se tienen que hacer más o menos, porque molaridad es la unidad de concentración por excelencia, ¿sí? Se utiliza muchísimo para todo lo que son soluciones en el laboratorio, ¿sí? Porcentaje, masa en volumen y molaridad son las más utilizadas. Entonces, después está normalidad, pero normalidad la ven más adelante. Entonces, molaridad va a ser cantidad de moles de soluto en un litro de solución. Es decir, si yo tengo 3 moles de sal en un litro de agua, va a ser en un litro de solución va a ser 3 molar, ¿sí? Se va a expresar así. Y se referencia con la M mayúscula. Algo que voy a hacer después cuando terminemos esta partecita es indicarles el cuidado que tienen que tener a la hora de escribir, porque no es lo mismo que me escriban molaridad con M mayúscula que molaridad con M minúscula, porque eso sería molalidad, que es moles de soluto, pero por cada kilo de solvente. Y acá está la diferencia, pero sustancial, entre molaridad y molalidad. Porque moles de soluto en un litro de solución, ¿sí? Solución, recordemos, son solvente y más soluto. Y en molalidad es moles de soluto por cada 1 kilo, o sea que ya estamos hablando de masa, y de solvente, no de solución. Y por último está la fracción molar, no tan utilizada, pero para nosotros que estamos en el proceso de aprendizaje está muy buena, porque nos permite analizar la proporción que hay del soluto en moles respecto del total.
Para los que no son muy fan de la matemática y más de las fracciones, no es la unidad más divertida, porque es expresar en forma de fracción la cantidad de moles de soluto o de solvente, dependiendo de la fracción molar que me pidan, respecto de la cantidad de moles totales. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, siguiendo con el ejemplo del agua con sal, si yo tengo 5 moles de agua, 5 moles de agua y 1 mol de sal, va a ser 1 mol de sal sobre la sumatoria de 1 mol de sal más 5 de agua. Entonces me queda 1/6. ¿Tienen que expresar en fracción? No. Van a hacer la cuenta y el resultado de la división va a ser su fracción molar. En este caso nos hubiese dado 1,17. Entonces la fracción molar de soluto es de 0,17. Pero para eso implica que tengamos la cantidad de moles de soluto y la cantidad de moles de solvente. ¿Sí? Después cuando vamos haciendo los ejercicios les voy haciendo aclaraciones puntuales, porque fracción molar también nos sirve para ver si estamos determinando bien el soluto y el solvente. ¿Sí? Bien, hasta ahí, ¿alguno muy perdido necesita preguntar algo? Si no, hacemos, sí, estas 2 diapos y estamos. ¿Dudas, consultas? Bien, cualquier cosa me indican. Bien, y en la preparación de soluciones en el laboratorio, ¿sí? Ya llevándolo a un terreno más real, acá tenemos el ejemplo de la solución de 0,05 molar de sulfato de cobre en agua con 250 mililitros finales. Entonces acá está el ejemplo, ahí voy a compartirles pantalla. Que el ejemplo lo que nos dice es que tenemos una solución de 0,05 molar de sulfato de cobre, ¿sí? Por lo general a las soluciones se las nombra según el soluto. En 0,05 molar sulfato de cobre en agua y nos piden que armemos 250 mililitros. Entonces, bien, 0,05 molar, por lo que vimos en las unidades de concentración. ¿Qué significa? ¿Cuál era la definición de molaridad? Moles de soluto sobre el kilo de solvente. Esa era molaridad. Molaridad. Ah, el M con mayúscula. Claro, es M con mayúscula, perdón, si mi M no se entiende. Claro, moles de soluto sobre 1 litro de solvente. Bien, moles de soluto en 1 litro de solvente. De solución. De solución. Entonces, si es 0,05 molar, quiere decir que tengo 0,05 moles de soluto en 1 litro de solución. ¿Mi soluto cuál va a ser? Profe, ¿me puede decir de nuevo cómo es la pregunta? ¿El Sí. ejercicio? La pregunta del ejercicio es poder armar una solución de 250 mililitros con esta concentración. Entonces, es como si les dijera, tienen un trabajo práctico de laboratorio, los cito en Hurlingham. Vamos Sí. al laboratorio y tenemos que armar esta solución que tiene esta concentración. Estos serían los cálculos previos
a ir al laboratorio para que yo llegue y pese en la balanza el sulfato de cobre y después lo lleve con agua. Entonces, ¿cómo podrían Claro, calcular la masa de soluto? el cobre es el soluto y el agua es el solvente. Perfecto. Mi soluto va a ser el sulfato de cobre y el agua, acá, y el H2O va a ser el solvente. Perfecto. Bien, entonces yo voy a tener 0,05 moles de soluto por cada 1 litro de solución. ¿Qué en mililitros? ¿Cuánto es? 1 1000, litro. ¿Cuántos mililitros? 1000. 1000. Entonces, en 250 finales que yo necesito, ¿cuántos moles tendría que pesar? No entiendo lo de final, los 250 finales, eso no lo entiendo. Bien, esta es la unidad de concentración, Sí, ¿sí? Eso lo que nos dice es que en proporción tiene que haber por cada 1 litro 0,05 moles. Pero a mí en el laboratorio me piden que yo tengo que armar 250 mililitros, no 1 litro. ahora sí. Entonces, si yo tengo que armar 250, ¿cuántos moles voy a necesitar para que se mantenga la misma proporción? 0,5. 0,5. Porque yo tengo 250 por 0,05 Dividido dividido en 1000. los 1000. Eso nos da 0,0125. Sí, ¿puede ser? Sí. Bien. Entonces, esta es la cantidad de moles que tiene que tener mi solución. Pero recordemos que las balanzas no pesan en moles, pesan en gramos. Entonces, ¿cómo se les ocurre que nosotros podríamos pasar esos moles a gramos? El resultado que tenemos lo pasamos a gramos. Perfecto. ¿Cómo? Espere, profe, que recalcule. Sí, no hay problema, no hay problema, pero voy llevándolos con las preguntas. Está perfecto eso. 0,25 y puede ser que use la fórmula de la masa, ¿no? Sí. Acá es por eso les dije que acá empieza a interaccionar las unidades anteriores. Cantidades en química es necesario para eso, porque mis soluciones, por más que estén expresadas en moles, yo cuando llegue a la balanza no tengo moles, tengo gramos. Entonces voy a necesitar ir a cuántos gramos tiene. Entonces ahí voy a tener que plantear 1 mol de sulfato de cobre. ¿Cuántos gramos de masa tiene? 90. Y hacemos la regla de 3 simple también. Exacto. Entonces, Pero para eso tengo que determinar cuántos gramos tiene la masa del sulfato de cobre, que cómo la buscábamos. y la masa era masa sobre 1 kilo de... Sobre 1 kilo, sobre 1000. No, no. No, 1 mol de espere. sulfato de cobre, ¿cuántos gramos era? O sea, ¿cómo buscábamos la masa de un componente? ¿O dónde buscábamos la masa? En la tabla periódica Exactamente, tomamos la masa de cada componente. exacto. Ah, Vamos a buscar a la tabla periódica la masa del cobre, la masa del azufre y la masa del oxígeno, pero la multiplicamos por 4 y nos va a dar la masa total de 1 mol de sulfato de cobre. Entonces con eso lo multiplicamos por la cantidad que efectivamente tenemos de moles y vamos a poder pesar la masa. Entonces, ¿eso no es la masa relativa? ¿cómo? ¿La masa relativa de todo? La masa molar relativa es. Exacto. Ah, Entonces ahí usamos
la masa del cobre, que es 63,54 o 63,5, más el azufre, que es 32,06, más el oxígeno, que es 16 por 4. Y eso nos va a dar 159,6 gramos. Aproximadamente, dependiendo de los decimales que hayan usado. Entonces, si un mol de sulfato de cobre tiene una masa de 159,6 gramos, cuando yo quiera pesar en la balanza 0,0125, ¿cuántos moles son? De nada, Julieta, gracias por avisar. Entonces 0,0125, ¿cuántos gramos van a ser? Entonces ahí multiplicamos cruzado, dividimos derechito y nos va a dar 1,995. Entonces casi 2 gramos va a ser lo que nosotros pesemos en la balanza para armar nuestra solución. Entonces, esto es lo que pasaría si, como les decía, yo planteé un trabajo práctico de laboratorio. Les digo, miren, la clase que viene vamos a armar una solución de sulfato de cobre en agua y queremos armar 250 mililitros. La concentración es esta. Hagan los cálculos para que cuando lleguemos armamos y ya. Bueno, estos serían los cálculos que uno haría normalmente, no solo para un TP, sino también para trabajar. Entonces, quieren armar una solución para una reacción, se hace. Primer paso, determinar soluto y solvente. Segundo, determinar cuánta masa voy a tener que pesar, que son estos pasajes. Pasar los moles a... calcular los moles, pasar los moles a gramos y con eso ya puedo ir a la balanza y peso 1,995 gramos. Y ahora... Dale, Sabrina, no hay problema. Entonces, ya tenemos la masa que pesaríamos, así que implicaría ir a la balanza y pesar 1,995 gramos de sulfato de cobre. El sulfato de cobre es azul, es más este colorcito. Lo pesamos y lo llevamos a algún elemento volumétrico, ¿sí?, de laboratorio, por ejemplo un matraz de 250 mililitros, que es lo que nosotros necesitamos. Pasamos la sal ahí y le agregamos agua hasta llegar a la liñita que nos marque 250. Entonces eso lo agitamos bien. Lo agitamos bien y nos va a quedar una solución de cobre. ¿Sí? Entonces, esto es lo que haríamos en el laboratorio. Y es de las partes más interesantes de la materia porque por fin vemos, dentro de todo lo teórico que veníamos haciendo, algo práctico. Pero práctico real de laboratorio. Bien. Y ya más finalizando, porque se nos va haciendo la hora.
Aparte de lo que vimos, acá igual van a tener el paso a paso, ¿sí? De lo que nosotros fuimos haciendo. Acá es pesado con un vidrio reloj, yo se los puse con un vasito o una plaquita. Lo otro que hay que tener en cuenta, nosotros en los ejercicios vamos a trabajar con condiciones ideales, es decir, irreales, pero el volumen depende de la temperatura, ¿sí? Entonces, todo lo que son unidades de concentración basados en volumen van a ser afectados por el factor temperatura. Por eso se trabaja siempre con la que nosotros denominamos como temperatura ambiente, pero no es lo mismo trabajar en la Antártida que en el desierto del Sahara arriba de un camello, por el tema de las temperaturas. Ahora, por eso también ahí tiene un punto a favor las unidades de concentración expresadas en masa, porque no nos afectaría el factor temperatura. Pero en algunas situaciones necesitamos expresar en unidades de volumen porque lo hace un poquito más menos engorroso. Entonces, tener en cuenta nada más que también el material volumétrico, es decir, en donde se arman las soluciones, tienen referenciado una temperatura de trabajo estándar. Es decir, va a responder a la cantidad de volumen respecto de la temperatura ambiente. Nosotros nuestra temperatura ambiente está entre 21 y 25 grados. Entonces, más o menos a esas temperaturas es de que está bien el material volumétrico. Las diferencias son poco significativas para los cálculos con los que nosotros trabajamos. Por eso nosotros consideramos despreciable este efecto, pero sí van a tener a lo largo de la guía algunas preguntitas teóricas de, bueno, todo esto que hicimos, si trabajáramos a 36 grados, ¿está bien o está mal? ¿O cambia? Bueno, ahí ustedes tienen el justificativo. Y por otro lado, cuidado que las mezclas líquidas, en las mezclas líquidas los volúmenes no son aditivos. Esto se debe a lo que vimos acá, que dependiendo la solubilidad van a ocupar más o menos volumen dependiendo de cómo interaccionen el soluto y el solvente. Entonces, casos como el agua y el alcohol, como tienen muy buena solubilidad, incluso parece que tenemos menos volumen. Que si también hacen esto de armar el alcohol 70, van a ver que si ustedes agregan, por ejemplo, 700 de alcohol, 300 de agua, no les va a quedar clavado 1 litro, les va a quedar un poquito menos de volumen. Eso tiene que ver con que se interaccionan tan bien que ocupan menos espacio que el que ocupaban originalmente, entonces por eso disminuye el volumen. Mientras que los que tienen baja solubilidad mantienen u ocupan más volumen, porque van a invertir todo lo que pueden para alejarse. Bien. Con eso terminamos con la teoría de hoy, ¿sí? En lo que respecta a quienes tienen que rendir recuperatorio, tengo que consultar quienes tengan que rendir en CUDI recuperatorio, quédense un cachito para hablar, y si no, lo hablamos por WhatsApp si se tienen que retirar. Y los que tienen que rendir recuperatorio en T6 sería el 23 en nuestro horario normal. Si tienen que rendir a la noche me avisan, pero en vías generales todas las introducciones a la química van a rendir el 23 por lo del paro del 30, ¿sí? Así que si llega a haber alguna duda, alguna consulta que necesitan, lo vamos viendo. Chao, Ramona, nos vemos. De nada, hasta luego. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Yo me saqué un 6. Sí. ¿Usted qué opina? ¿Lo dejo para integradora o lo recupero? En Para realidad, levantar la mano. vos con un 6 estás en condición de promoción. Ah, Lo que, eso que... claro, con 6 estás en condición de promoción. El tema es que en el segundo parcial te tenés que sacar un 8. Entonces, ya que estás en promoción, yo lo que propondría es que inviertas el tiempo en estas unidades para hacer un muy buen parcial del segundo y promociones con la del segundo.
Ah, bueno, este sí me cuesta. Este sí me cuesta Claro, por bastante. eso, capaz que invertís tiempo en ir a recuperatorio para sacarte más nota y dejás de lado este que encima por lo que me decís cuesta, me parece que Sí, conviene más que le inviertas al segundo parcial, así podés, o sea, asegurás la materia, porque asegurás aprobar el segundo, y si encima haces un sí. muy buen segundo parcial, podés promocionarla. Ah, bueno, que Dios la escuche, profe. Que Dios me ayude. Vamos, Bueno, vamos que le profe. vamos a meter, vamos que se Bueno, puede. gracias. Gracias. No, de Nos nada. vemos. Hasta luego. Chao Lorena. Gracias. Y Y... en el recuperatorio hay que sacarse más de 6. ¿Cómo? En el recuperatorio hay que sacarse más de 6. No, en el recuperatorio con 4 se aprueba. Y, o sea, y entonces en el segundo parcial hay que tener más de 8. Para, En, no. ahí hay que diferenciar dos cosas. Para aprobar la cursada, con 4 se aprueban las instancias de Ah, parcial para el integrador, sí. para integrador. Ahora, Ujú. si se sacan mínimo de 6 en las instancias de parcial, pero promedio 7, por eso se puede hacer un 6-8 o siete Claro. siete, pueden promocionar la materia. Bien, sí, sí, Pero, sí. ¿cómo? Sí, sí, ya me acuerdo. Listo. No hay Ahí problema, está. no hay problema. Me había hecho lío. No, no, no hay problema porque, a ver, estoy acostumbrada a que todos los cuatrimestres lo explico porque como introducción a la química es de las primeras materias, hay mucha gente que es la primera vez que cursa. Ahora, segundo cuatrimestre, es difícil que sea, que no haya cursado, por lo menos ha cursado o recursado alguna del primer cuatrimestre, pero sí todavía está esto de necesitar reafirmar, así que no hay ningún problema, ya hasta el speech tengo. Bien, gracias. De nada. Sí, Priscila, perdón, que habías levantado la mano. Eh, vos, Priscila... no, no necesitarías. Los que desaprobaron son los que necesitarían ir a recuperatorio. Vos ya estás aprobada. Eh, los que quieren ir a levantar nota, insisto, como la segunda parte de la materia suele ser más intensa, para los que aprueban, ya tienen aprobado el primer parcial, recomiendo que le metan al segundo, primero para aprobar la materia y segundo porque estos temas que quedaron más flojos los van a poder rendir en el integrador. Sí, lo que yo les debo, que si sin falta voy a tratar de subírselos hoy, es los que aprobaron, pero que faltaron cosas, les puedo poner los temas que necesitarían reforzar. Y que si todo sale bien, el tema de transportar los parciales corregidos, entre esta semana y la que viene ya deberían estar los parciales allá en T6 para que ustedes puedan ver las correcciones. Después veo con Cudi, no sé si se los van a digitalizar o algo por el estilo, pero sí los de T6 ya los van a poder ir a buscar y ver las notas. No sé en qué oficina, pero apenas me lo digan se los aviso. De nada. Bien, si no quedan mayores dudas, finalizamos la clase y cualquier cosa nos estamos comunicando por WhatsApp o por vía campus, mail, el medio que les quede más práctico.